De manera general, las acciones de las republiquetas fueron desde 1810 hasta 1825. Se formaron diferentes resistencias guerrilleras en todo el territorio del Alto Perú, con tareas específicas. La Republiqueta de la Arecaja, comandadas por el padre Ildefonso de las Muñecas, tenían la tarea de bloquear las comunicaciones desde el Virreinato del Perú hacia la Audiencia de Charcas, en el sector del lago Titicaca y Desaguadero, con el propósito de evitar el ingreso de tropas realistas provenientes de Lima, Puno, Cusco y Arequipa. La Republiqueta del Cinti, comandada por Vicente Camargo, y la Republiqueta de La Laguna, comandada por los esposos Padilla, tenían la tarea de facilitar el ingreso del ejército de las Provincias Unidas hacia territorio charquino. El primero, atacando los ejércitos realistas de Cotagaita, y los de Padilla al ejército español de Chuquisaca. En estos años, hemos mermado las fuerzas del ejército realista. Hemos cortado las comunicaciones de abastecimiento. El norte está bajo el control de los montoneros de Ayopaya. Nosotros hemos asegurado la parte sur y nuestra lucha fue decisiva para las Provincias Unidas. De Cochabamba a Santa Cruz, los realistas han sufrido con nosotros. Lo sé, compatriotas, yo lo sé. Nuestra lucha está en peligro. Los ejércitos auxiliares han sido un tormento para nuestra patria. Tenemos datos de que los colombianos están llegando. Nuestra independencia depende únicamente de nuestra lucha. Y van a ver cómo todos se van a querer subir en ella. La Republiqueta de Moxos, o Santa Cruz, comandada por el coronel Ignacio Huarnes, tenía la tarea de proteger el flanco este de las demás republiquetas, con el propósito de constituirse en asilo de escape y retirada cuando las otras eran derrotadas. La Republiqueta de Misque, al mando del coronel Juan Manuel Álvarez de Arenales, tenían la tarea de bloquear los caminos que conectaban Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, teniendo el propósito de evitar la progresión de tropas realistas hacia esas ciudades. La Republiqueta de Ayopaya, comandada por Eusebio Lira, José Chinchilla y finalmente por José Miguel Lanza, tenían la tarea de controlar los caminos hacia los centros mineros de La Paz, Oruro y Cochabamba. Va a ser el inicio de una guerra absolutamente sangrienta, caótica. Tenemos que pensar lo que significa 16 años continuos de guerra, con destrucción de infraestructura, de ciudades, de cosechas, de todo lo que te puedes imaginar. Los 16 años de lucha habían aislado a lo que en ese momento se denominaba el Alto Perú. Nos habían aislado ¿en qué forma? Primero, la guerra de guerrillas que se inicia en el Alto Perú, los diferentes ejércitos libertadores
hacen que se corten los vínculos comerciales del Perú hacia los puertos, tanto del Pacífico como del Atlántico. La Republiqueta es un concepto de, aunque estábamos en una guerra ya abierta, una guerra a muerte, como decía, son de mantener ciertos lugares sin el dominio en tema de tributos, en tema de manejo, en tema de poder de la corona y de los virreinatos. Entonces son lugares que manejan, son como unos fortines, podríamos decir. La creación de republiquetas en el sentido de su profundo sentido de autodefensa, ¿contra qué? Contra las huestes españolas, por una parte, ciertamente, se estaba peleando contra los españoles para independizarse de los españoles, pero también para protegerse de los indios. Porque los indios en ese momento también, una vez, ya lo hemos dicho, ¿no? Río revuelto, ganancia de pescadores, los indios también tienen numerosísimas revueltas durante la guerra de la independencia, que no son para independizarse de los españoles, son para, en algunos casos son para librarse de los blancos en total, ¿no? Tenemos que recordar también la Republiqueta de la Laguna. La Republiqueta de la Laguna, de donde extraemos estas enormes figuras de Juan Azurduy y Manuel Asensio Padilla. Manuel Asensio Padilla, el gran comandante, una figura excepcional, por supuesto Juan Azurduy, comandante también, amazona, mujer valiente, que nos demuestra que la guerra de independencia no la pelearon solamente varones, la pelearon también mujeres, mujeres comprometidas con la causa de la independencia y que son capaces de tomar la espada, montar un caballo y lanzarse en contra del enemigo. Resulta que había cirujanos que mostraban y admirados de qué manera en las republiquetas se organizaron. Eran pequeñas ciudadelas donde tenían todo. Y bueno, son invictas básicamente las republiquetas de Ayopaya e Inquisibi, que tienen la bandera como un símbolo, la bandera verde esmeralda rojo punzón, que va a ser la primera bandera en realidad boliviana y por ende es la bandera paceña. La republiqueta más constante es la republiqueta de Ayopaya Inquisibi, que es una republiqueta que geográficamente está ubicada entre los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba. Realmente un lugar estratégico para poder dominar el territorio que conocemos como Charcas, un lugar de paso entre La Paz y la ciudad de Chuquisaca. Una republiqueta que resiste los golpes de las fuerzas realistas durante más de 15 años. Buena parte de los guerrilleros de los que después hemos llamado republiquetas, pero que se llamaban a sí mismos montoneros. Ese era el nombre, porque republiqueta es un nombre que les pusieron los españoles. Ellos sentían quizás un contacto ideológico y de pertenencia mayor con los ejércitos auxiliares. De hecho, pelearon con algunos de ellos, Camargo, Padilla, Güemes. Al año siguiente, 1810, en Buenos Aires, se crea la Junta Gubernativa, y nada menos que es don Cornelio Saavedra, un potosino, el que preside eso, ¿verdad? Y ellos inmediatamente se dan cuenta de esto, ¿no? El Alto Perú quedaría abandonado. ¿Qué hacemos con el Alto Perú? Con las provincias altas, decían ellos, ¿verdad? Entonces deciden enviar expediciones militares, ¿no? Y de ahí que surgen los famosos llamados o mal llamados ejércitos auxiliares argentinos, que son 3 en realidad, más uno que no termina de culminarse, ¿de acuerdo? Y en estos 16 años de guerra vamos a sufrir la incursión bien intencionada, digamos, en un primer momento de los 4 ejércitos auxiliares argentinos, comenzando en 1810.
Estos 4 ejércitos van a venir con la intención ciertamente de combatir a los españoles, con la idea de que el territorio de Charcas, de la audiencia de Charcas, es parte del Virreinato de La Plata y por lo tanto de las Provincias Unidas de La Plata, como se van a dar en llamar ya independientes. Y a su paso van a cometer unas tropelías bastante serias y complicadas, sobre todo, pero no exclusivamente, en la ciudad de Potosí. Por ejemplo, el primer ejército guerrillero argentino expedicionario de Castelli, y entre ellos había rencillas, ¿sí? Va a triunfar en Suipacha, pero la principal labor ¿de quién es? Del gaucho Güemes, ¿no? Él es el que aporta la mayor parte, y por supuesto los potosinos, los charquiños y los tarijeños, de lo que ahora somos Bolivia, ¿verdad? Después de eso van a desbancar la Casa de la Moneda en 2 y 3 oportunidades, ¿verdad? Se van a cobrar algo que realmente no vinieron a hacer, ¿no? Las 4 veces que pasan por Potosí, pasan para llegar a otros campos de batalla a la ida y a la vuelta, luego de haber sido derrotadas normalmente. Tienen victorias y tienen derrotas, pero luego que son derrotadas siempre vuelven a pasar por Potosí, y a la salida, a la vuelta hacia Buenos Aires, hacia Argentina, siempre terminan saqueando Potosí, ¿no? Saqueando no solamente a la población civil y exaccionando a toda la gente que se puede, sino además creando destrozos muy significativos. Uno de ellos, uno de los más graves, es un intento de dinamitar la Casa de la Moneda, que termina absolutamente saqueada y vacía, un cascarón, ¿no? Manuel Asensio Padilla, la Republiqueta de la Laguna, Juana Zurduy y todos los combatientes de la Republiqueta defendieron la retirada de los ejércitos auxiliares para que pudieran llegar a salvo a su propio territorio. Y después tuvieron que lidiar con el ejército realista, tremendamente molesto por estas irrupciones infructuosas argentinas. Se impone este segundo ejército auxiliar argentino por determinado momento, con la contribución esta vez de los famosos héroes nuestros cochabambinos, ¿verdad? Entre ellos tenemos, por supuesto, a nuestro héroe cochabambino Esteban Arce, ¿no? Que contribuye a esta lucha de manera muy, muy interesante. Y de esa manera entonces la Madrid envía correspondencia a Padilla, a la Republiqueta de Tomima, ¿no? El gran guerrillero Padilla, esposo de nuestra coronela famosa Juana Zurduy, ¿no? Y sin embargo entre ellos no hay entendimiento, ¿no? Y eso desluce un poco el proceso de resistencia española, y se diluye por este momento la resistencia, ¿no? Comandante Rondiu, usted me ha ordenado atacar al enemigo de cuyas manos usted ha recibido la más vergonzosa derrota. El gobierno de Buenos Aires ha demostrado solamente una desconfianza para nuestro pueblo, lo cual ha dañado el honor de sus habitantes, saqueado sus hogares y ciudades. Potosí le tiene que dar a la fuerza militar argentina el metálico necesario, la capacidad económica necesaria como para poder llevar adelante este proyecto de independencia. Si conjugamos todos estos factores, estamos ante la realidad de que Charcas, el territorio que actualmente es Bolivia, jugaba un papel geopolítico, geoestratégico, geoeconómico fundamental para entender la independencia no del virreinato, del antiguo virreinato del Río de la Plata,
no de Chile, no del Virreinato del Perú, sino de todo el territorio español sudamericano. En estos años, hemos mermado las fuerzas del ejército realista. Hemos cortado las comunicaciones de abastecimiento. El norte está bajo el control de los montoneros de Ayopaya. Nosotros hemos asegurado la parte sur. Y nuestra lucha fue decisiva para las Provincias Unidas. De Cochabamba a Santa Cruz, los realistas han sufrido con nosotros. Lo sé, compatriotas, yo lo sé. Nuestra lucha está en peligro. Los ejércitos auxiliares han sido un tormento para nuestra patria. Tenemos datos de que los colombianos están llegando. Nuestra independencia depende únicamente de nuestra lucha. Y van a ver cómo todos se van a querer subir en ella. Entonces es una circunstancia de alta incertidumbre. Por un lado, los ejércitos auxiliares argentinos llegaron a estas tierras e hicieron cosas que fueron muy rechazadas por la población local, las cosas que se hicieron en Potosí, verdaderos robos, etc. Y venían del otro lado los realistas, ya del Virreinato del Perú todavía, a apagar los incendios que había en el Alto Perú, como retomando la jurisdicción para sí. Venían con ejércitos de intervención. Entonces yo creo que nuestras tierras sufrieron mucho y creo que se acrecentó el deseo de autonomía. Creo que llegamos ahí por una serie de desgastes que nos alejaron también psicológicamente del deseo de pertenencia a los dos centros a los que habíamos pertenecido, Lima y Buenos Aires. Pero el paso de los ejércitos argentinos auxiliares por el Alto Perú va a crear una profunda conciencia nacional, en el sentido de que todavía no sabemos qué es lo que vamos a hacer, pero una cosa que no queremos es ser argentinos, ¿no? Un sentido de identidad por exclusión, podríamos decirlo así en términos hegelianos. Primero, ¿qué ámbito ideológico gobernaba esos ejércitos auxiliares? Porque no olvidemos que después de la Revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires, tenemos a un concierto de gente que van desde monárquicos radicales, pero con monarca como Belgrano, digamos, que abogaba por una monarquía inca, o gente jacobinos verdaderos como Castelli. Entonces, hasta nuestro Vicente Pazoscanqui estaba ahí, aunque él era uno de los moderados. Entonces, teníamos un núcleo ideológico de súper radicales. El 90% de los líderes revolucionarios que pelearon esta guerra fallecieron. El 90%. ¿Cómo no admirar ese increíble sacrificio, ese compromiso con una causa que es la misma desde 1809 hasta 1825, la causa de la independencia? A pesar de todos los avatares que suceden en el camino. ¿Cómo no admirar esa resistencia, ese compromiso, ese sacrificio? Entonces creo que vivíamos, como alguien ha dicho, quizás más que una guerra entre españoles y criollos, era una guerra civil. Porque no olvidemos que, por ejemplo, los principales represores que vinieron del Perú son arequipeños, la Pezuela, Goyeneche. O sea, no estamos hablando propiamente de españoles. Y muchos futuros presidentes bolivianos pelearon primero en filas realistas. El caso de Santa Cruz creo que es uno de los más evidentes. Todos esos héroes, esos comandantes de los ejércitos libertadores, de las guerrillas, de las republiquetas, cuando ya llega 1825, ya estaban muertos todos. Porque era, repito, una guerra a muerte. En todo caso, la idea misma de la independencia no va a terminar de madurar hasta muy entrada la guerra de independencia. No nos olvidemos que el propio Bolívar y incluso algunos argentinos en su momento tuvieron la idea de restaurar la monarquía, no española ciertamente, pero era la única forma de gobierno que se conocía, ¿no? Entonces decía, ¿por qué no instauramos una monarquía autóctona? Para lo cual buscaríamos un descendiente de los últimos incas y instauraríamos una monarquía incásica.
Fue una idea que giró, se consideró, se discutió. La otra idea que funcionaba en paralelo era, ¿por qué no traer un monarca europeo que no sea español? ¿No? Y instalamos aquí una monarquía americana con un rey europeo, porque ellos saben cómo gobernar. Esa era un poco la idea. Se llega al extremo de buscar a un candidato y se escoge a un candidato que era un príncipe heredero del reino de Baviera en Alemania. La fuerza colombiana, el ejército colombiano libertador, no hace ni un solo disparo por la causa de la independencia en el territorio de Charcas, ahora Bolivia. Los ejércitos auxiliares sí pelearon en territorio de Charcas, pero lamentablemente fueron más las cosas negativas que las cosas positivas que dejaron. Inclusive en un momento intentaron dinamitar la Casa de la Moneda. Este territorio, antes Charcas, ahora Bolivia, se independizó por la fuerza de su propia gente. No recibió la independencia de regalo ni del ejército colombiano libertador del norte, ni del ejército de los ejércitos auxiliares argentinos del sur.